No, muchas gracias, chicas. Muy feliz de estar con todos ustedes este sábado en la tarde, que es la hora en la que generalmente uno hace la siesta, pero por eso mismo aprecio mucho compartir este momento con ustedes. Miren, yo el día de hoy he preparado una presentación que vamos a ponerla acá y tiene que ver con un tema que creo que es importante para ustedes, porque ustedes como estudiantes de economía, eh, sobre todo de economía en universidades del interior del país, es importante y estoy seguro que ustedes se cuestionan cuál es el impacto de la inversión pública en sus respectivas regiones, qué está pasando, cómo, cómo así la inversión pública puede ayudar a transformar el desarrollo de ustedes. Entonces, yo he denominado hoy día la gestión de inversiones descentralizadas y su impacto en el desarrollo. Y voy a empezar básicamente presentándoles un gráfico, un gráfico simple, donde en el eje horizontal, lo que ustedes tienen acá es la tasa promedio de variación del Producto Bruto Interno en un periodo de 20 años. En realidad, esto es exactamente la tasa de crecimiento promedio de varios países. Denme un segundito, por favor. Denme un segundo. Acá está. Déjenme. Ya, ahí está. Ya. Ok, ahora sí. Ahora continúo. Espérense un momento. Ya, aquí en el eje tienen la tasa de crecimiento promedio de los últimos 20 años de varios países del mundo. Ustedes ven China, países del bloque eh, medio oeste asiático, los países emergentes en promedio, México, América Latina, Chile, Colombia y Perú es este puntito rojo que está acá. Y entonces, y en este otro eje es cuál es la participación de la inversión, ¿ya? Pero esto no es solamente la inversión pública, sino esta es la inversión total, pública y privada, sobre el PBI. Es decir, si por ejemplo nos ponemos acá, esto es 35, la inversión en promedio en los últimos 20 años de un país ha sido de 35% del PBI. O si nos ponemos acá, es que la inversión en los últimos 20 años de cualquiera de estos países ha sido 5% del PBI. Y este gráfico es importante para motivar lo que viene de acá en adelante, porque lo que nos muestra el gráfico, la primera conclusión que nos permite ver es que se nota que hay una relación positiva entre el crecimiento del PBI y cuánto invierte un país. Si ustedes ven, por ejemplo, acá en la esquina superior derecha, pueden ver a China. China es el país que más creció en los 20 años que van entre el 2000 y el 2019, pero también es el que más invirtió. La inversión total en China fue 40% del Producto Bruto Interno. Es un monto fantásticamente grande. Pero también, en concordancia con esta inversión, lo que vemos es que ellos crecieron más del 9,5% durante ese periodo, casi 10%. Es decir, fue un país que creció muchísimo, pero invirtió muchísimo también. Y en contraposición, tenemos acá a un país como Grecia, que su inversión total pública y privada no superaba el 20% en promedio
y cuya tasa de crecimiento durante esos 20 años fue muy bajita, fue casi cero, fue menos del 0,5% por año. Entonces, tenemos acá dos ejemplos extremos, uno que crece mucho, perdón, que invierte mucho y crece mucho, y uno que invierte poco y crece poco. Ese es el primer mensaje. Pero una vez dicho eso, ustedes, como buenos estudiantes de economía, me van a decir, oye, pero a ver un ratito. Ok, ya, yo veo que hay una relación positiva. Acá solamente resalté, y déjenme decir esto, algunos países o algunos bloques que por razones didácticos, pero esta relación, para hacer esta relación, yo puse todos los países del mundo que tienen estadísticas en el anuario del Fondo Monetario. Entonces, esta relación es bastante sólida. Entonces, lo que ustedes me podrían decir, miren, a ver un momento, ¿por qué hay un país como Perú que invierte sostenidamente como 20% de su Producto Bruto Interno y crece 5% aproximadamente en promedio en esos 20 años, pero por otro lado hay otro país como México que invierte lo mismo, pero crece 2% en promedio en ese año? O sea, dos países que invierten igual y unos crecen más y otros crecen menos. Y en realidad, este segundo mensaje es muy importante, porque no es suficiente que un país invierta mucho. Es más importante que el país invierta bien. ¿Qué quiero decir? Yo hace unos 6 o 7 años, fui contratado por el Banco Mundial para hacer una evaluación de las inversiones en un país del África que se llama Guinea Ecuatorial, que es un país allá justamente en la línea ecuatorial, al centro de África, pero mirando al occidente, ¿no? Y ese país invertía muchísimo, invertía más que China, llegó a invertir hasta 60, 70% de su Producto Bruto Interno, pero tenía los peores indicadores de bienestar de todo el África. La tasa de mortalidad infantil más grande, la tasa de analfabetismo más grande, la tasa de enfermedades más alta de toda África, porque era un país que de la nada se había vuelto rico porque encontraron mucho gas y mucho petróleo, pero las inversiones no generaban beneficios para la población. Entonces, de este gráfico solamente quiero resaltar dos cosas. Uno, primero, sí, efectivamente, mientras más invierte un país, parece ser que crece más, pero eso solo va a ser cierto si es que el país invierte bien. Acá, por ejemplo, lo que les quiero mostrar es un estudio que se hizo bajo el sombrero del Fondo Monetario Internacional, donde participaron varios economistas del mundo y tomaron muchos países de referencia, y lo que encontraron es que habían dos tipos de países, para simplificar: los que administran de manera eficiente su inversión pública, y ahora ya nos vamos a centrar solamente en inversión pública. Hasta hace un rato hablé de la inversión total pública y privada, pero en esta charla me voy a concentrar principalmente en inversión pública. Entonces ellos revisaron muchos países del mundo, no solamente de América Latina, del mundo, y los dividieron en los que administran eficientemente la inversión pública y hay los que administran de manera ineficiente la inversión pública. ¿Qué quiere decir que administran de manera eficiente la inversión pública? Son aquellas inversiones que cuando se ejecutan le cambian la vida a la gente. Es decir, inversión de calidad, sostenible, con impacto sobre el crecimiento. Eso significa que son proyectos que se formulan bien, expedientes técnicos que se desarrollan con mucho cuidado, licitaciones de obra que se hacen de manera transparente,
y luego, cuando se inaugura ya la infraestructura, esta se opera y se mantiene de manera adecuada para dar los servicios básicos a la población. Esos son los países que ellos califican como administración eficiente. Pero por otro lado están los otros países, por ejemplo, el que les acabo de mencionar, Guinea Ecuatorial, que compraban infraestructura, compraban a empresas constructoras de todo el mundo. Oye, ven, construyeme un hospital. La constructora se iba con el hospital y nadie sabía qué hacer con el hospital porque el país no tenía ni siquiera médicos formados, no habían enfermeras, no había presupuesto para pagar la luz, el agua, los reactivos para el laboratorio, la electricidad para que el diagnóstico por imágenes funcione, etcétera, etcétera. Esos son los países que administran de manera ineficiente la inversión pública. Y lo que mostró este ejemplo entre todos esos países del mundo es que si yo aumento la inversión pública en 1%, es decir, por ejemplo, paso de invertir 3% del PBI a 4% del PBI, debería tener un impacto importante en el incremento del Producto Bruto Interno. Lo que mostró este estudio es que los países eficientes, por un punto, aumenta a 0.6% el PBI el próximo año. Es decir, yo aumento 1% hoy día y el PBI el próximo año ya no crecería 3%, sino 3.5, 3.6%. En cambio, los países que tienen una administración ineficiente, el impacto sobre el PBI es la mitad, es solamente 0.3%. Entonces, ¿vale la pena ser cuidadosos en gastar nuestra plata? Claro que sí, claro que sí, porque voy a tener un impacto mejor y mayor sobre la calidad de vida de la gente. Dicho eso, veamos qué pasó en el Perú en los últimos 30 años. En el Perú, en los últimos 30 años, en realidad hasta antes del año 2000, la inversión pública, ni siquiera la contabilidad de la inversión pública era correcta. Cada pliego presupuestal, cada entidad pública recibía un presupuesto de inversiones y bastaba que el sector, el ministro de turno, el alcalde de turno o el gobernador, en ese momento no habían todavía regiones con autonomía, sino eran los consejos transitorios de administración, y bastaba que la autoridad que recibía el dinero dijera, he gastado tanta plata en inversión, y todo el mundo le creía. No había una cultura de inversión. Un alcalde decía, quiero hacer un puente, y contrataba a un ingeniero para que diseñe un puente. El problema era saber si ese puente era mejor que otros proyectos o no, si eso era la mejor asignación de esa plata, que por definición es escasa, y no se sabía si el puente era grande, chico, mediano, con mucha luz, con poca luz, de una vía, de dos vías, porque no había preinversión, no se hacían estudios de preinversión. Entonces, tampoco se aseguraba que el que armaba el proyecto, el que licitaba el proyecto, tuviera el presupuesto para terminarlo. Entonces, los proyectos se ejecutaban de a puchitos, ¿ah? No se planificaba la inversión como se planifica ahora. Entonces, el año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, que introduce la figura del ciclo de proyecto. Es decir, que si un alcalde, un ministro o alguien tiene una idea de hacer un proyecto, tiene que demostrar que esa idea vale la pena. Y se hizo el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Inversión Pública determinó que había que hacer un análisis costo-beneficio, pero en términos sociales, de las inversiones, para tener una idea si vale la pena o no vale la pena. Y luego reguló las otras fases de la inversión, la fase de la preinversión, la inversión y la posinversión, que también se llama de funcionamiento, de operación y mantenimiento. Pero justo en esas épocas, acá pareciera que la inversión pública tuvo una contracción grande, ¿no? Entre los años 99 y 2001.
Y la verdad es que no es tan cierto eso. No es tan cierto eso porque, como les comenté, el Sistema Nacional de Inversión Pública, al empezar a elaborar, empezó a detectar que mucha plata que se declaraba como inversión no era inversión. Mucha plata de la inversión pública declarada se iba a pagar sueldos y salarios u otro tipo de gasto corriente. En esa época, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura importaba fertilizante de Ucrania y luego lo repartía en los programas sociales al campo. Eso era puro gasto corriente, más allá de que era una medida muy poco eficiente, pero eso lo registraban como inversión pública y no tenía nada de inversión pública, eso era un gasto corriente. Y así por el estilo había muchos ejemplos que no, de cosas que no eran inversión y se registraban como inversión. Entonces, hacia el 2001, 2002, la inversión real pública del Perú era del orden del 3% y empezó a pasar algo que nadie había imaginado. Empezaron a subir los precios de los commodities en el mercado internacional, sobre todo los precios de los minerales, y eso hizo que al tener el país más plata por sus exportaciones mineras, empezó a recaudar más también el Estado y hubo mucho más plata para la inversión pública. Esto además vino acompañado con un crecimiento de toda la economía en general y toda la economía en general empezó a pagar más impuestos. Como consecuencia de todo este proceso, la inversión pública casi se duplicó en 10 años, fíjense, del 2004, que era 2.9%, hasta el 2014 llegó a ser casi 6%. Eso es un esfuerzo que en tan poco tiempo no se ha visto en otros países del mundo. Perú hizo un esfuerzo enorme y empezó a invertir muchísima plata, como digo. Ya luego, lamentablemente, desde el 2013 en adelante, los precios internacionales de los minerales empezó a caer fuertemente y por eso uno dice que ahora hay que aprovechar que los precios internacionales otra vez empiezan a subir. Pero la inversión pública cayó también en consonancia con los precios internacionales de las materias primas. Y la pregunta acá es si toda esta plata que le dedicamos a la inversión pública tuvo un efecto positivo sobre la vida de la gente. Porque recordemos que los economistas, como economistas, no nos importa construir un hospital, no nos debería importar construir una escuela. Lo que nos debería importar es si la gente, como consecuencia de ese hospital, tiene más salud o si la gente, como consecuencia de esa escuela, está mejor educada. Eso es lo que nos importa. No nos importa la infraestructura en sí, nos importa si la gente está mejor o está peor o está indiferente. Porque ustedes pueden haber visto en sus regiones que alguien inauguró un hospital hace 7, 8, 9, 10 años y el hospital no está funcionando. Entonces, ¿de qué me sirve tener un edificio bonito si no está dando servicio a la gente? La inversión pública, su fin no es la infraestructura, eso es un medio. El fin es mejorar la calidad de vida de la gente. Y entonces, lo que quise preguntarme es si toda esta cantidad de plata había ayudado a mejorar la calidad de vida de la gente. Y para eso recurrí a ver qué había pasado durante todo ese periodo de crecimiento de la inversión con la pobreza. Y la pobreza, en general, en todo ese periodo, cayó sustantivamente. Miren, acá no está puesto cuánto era a principios de los 90, cuando empezaron las reformas estructurales, pero la pobreza era del orden del 60% de la población total del país. El Perú era un país mayoritariamente pobre, ¿ah? Hoy día es mayoritariamente no pobre, pero en esa época era mayoritariamente pobre. Y durante todo este periodo de crecimiento de la inversión, la pobreza, fíjense, cayó de 45% a 20% aproximadamente.
O sea, el nivel de disminución de la pobreza fue muy grande y fue además sostenido. Y cuando uno ve por qué la pobreza cayó, o sea, cayó tanto, y hace la correlación con un indicador que ustedes deben haber estudiado, que es el de necesidades básicas insatisfechas, que está muy ligado al concepto de pobreza multidimensional, lo que puede ver es que la pobreza se disminuyó en gran parte porque las personas tuvieron mayor acceso a servicios básicos, a servicios públicos. Por ejemplo, las viviendas sin acceso a la red pública de agua disminuyó fuertemente en todo este periodo 2007 al 2019, disminuyó del 32% a 9% de la población total. Debería ser 0, no 9, pero es solamente para que vean que hubo un impacto importante. Las familias tuvieron más acceso a red pública de alcantarillado. Las familias también, casi el 20% a mediados del 2000 de los hogares no tenían acceso a electrificación. En los últimos años es apenas 4 y poco por ciento de la gente que no tiene acceso a electrificación rural, electrificación en sus hogares. Y en términos generales, cuando tú mides los indicadores de pobreza multidimensional, te asocian de alguna manera a la inversión pública, ¿no? Y entonces la primera respuesta a la pregunta que hice sobre si toda esta inversión que fue creciente entre principios del 2000 y la actualidad tuvo un impacto positivo, la primera respuesta es sí logramos disminuir la pobreza, sí logramos que la gente esté mejor porque hoy día tiene más acceso a servicios. Yo sé que nosotros nos quejamos siempre, pero en general, sobre todo para los que han tenido la oportunidad de viajar mucho en el Perú, el progreso que se ha visto, incluso en pueblos chiquitos, en 20 años, ha sido bastante grande y se ha registrado. Si pudo haber sido más, eso es otra cosa. Seguramente pudo haber sido mayor si hubiéramos hecho todavía mejor las cosas. Pero por lo menos a nivel de algunos indicadores vemos que la situación mejoró. Por ejemplo, acá vemos el acceso a servicios de electrificación en todas las regiones del país, Amazonas, Ancash, Apurímac, etcétera, y en todas las regiones del país, el acceso entre el 2016 y el 2007, que son 2 años de censo que nos permiten hacer este tipo de mediciones, el acceso a servicios de electrificación se incrementaron de manera importante. Fíjense, 20 puntos porcentuales en Amazonas, 21 puntos en Ayacucho, 40 puntos porcentuales en Cajamarca, o sea, casi duplicó entre el 2007 y el 2016 el acceso a energía en los hogares, etcétera. Y todo esto como consecuencia de inversión pública principalmente. Igual si vemos agua, el agua también incrementó de manera importante. En Amazonas casi se duplicó, en Ancash aumentó 26 puntos. En la única región que más bien se fue para atrás fue en Ucayali, ahí por un problema de tecnología también. Se invirtió mucha plata, pero se invertía en pozos que colapsaban rápidamente y no duraban. Entonces se desperdició mucha plata, básicamente por malas tecnologías de provisión de agua y saneamiento. Y lo mismo en el saneamiento, básicamente desagüe, también los hogares en todas las regiones aumentaron. Estos indicadores son claramente correlacionados con la inversión pública. Entonces, regresando a lo que ya les he dicho varias veces, pero que quiero que la idea quede, toda esta mayor inversión que se pudo hacer como consecuencia del crecimiento sostenido del Perú, que gracias a la gran inversión privada
pudo generar más impuestos y esos impuestos se pudieron ir a incrementar la inversión pública, tuvieron un impacto positivo en la vida de la gente. Entonces, primera pregunta, la inversión tuvo un rol. Pero ahora déjenme ir al otro lado. ¿Cómo se ejecutó esa inversión a nivel descentralizado? Y ahí mi respuesta es que no tan bien. No se invirtió la plata de una manera tan prolija como debió haberse hecho. Y déjenme, para ilustrar lo que les estoy diciendo, hablar de las transferencias por el canon. Ustedes saben que el canon es un concepto que está en la Constitución y que es debido a este concepto, este precepto constitucional, los gobiernos descentralizados, léanse municipios y gobiernos regionales, tienen derecho a recibir una participación del impuesto a la renta generado en las regiones donde se extrae el mineral. Y es así que en los últimos 20 años las regiones han recibido, las regiones y los municipios sobre todo, han recibido una cantidad bárbara de plata que vamos a ver ahora y que esa plata fue entregada para que pueda cambiar la calidad de vida de la población. Recordemos nada más que los artículos 191, 192 y así hasta el 196 otorgan a los gobiernos subnacionales autonomía política, económica y administrativa para utilizar los recursos del canon. Entonces, ahí no ha tenido nada que ver el gobierno nacional, era absoluta responsabilidad de gobiernos regionales y locales. ¿Y qué pasó? Miren, esto es lo que pasó. Desde el 2007 hasta el 2020, toda esta plata es la que se repartió a la barra en rojo, esta barra en rojo es transferencias a gobiernos locales, municipios, y esta barra verde es la que se transfirió a gobiernos regionales. Como pueden ver, en el momento de mayor auge, los gobiernos locales llegaron a recibir 14.000 millones de soles, 14.500 millones de soles en concepto de transferencia. Y en su mejor momento, los gobiernos regionales llegaron a recibir 5.000 millones de soles por año en transferencia. Esto es un montón de plata. Recuerden que toda la inversión pública hoy día es menos de 20.000 millones de soles por año. Entonces, por año hubo muchísima plata, como pueden ver en este gráfico, muchísima plata hasta el 2013 y luego decreciente, pero también siguió siendo muchísima plata por concepto de canon, regalías y otras rentas mineras que se transfirió a los gobiernos subnacionales. Y la pregunta acá que uno se hace es, qué bueno, tuvimos mucha plata, queremos saber cómo la gastamos en el marco de nuestras autonomías. Y fíjense acá un gráfico que es importante, creo, compartir con ustedes. Esto es, toda esta plata cayó en municipios y regiones, pero si ustedes quisieran saber, por ejemplo, qué tipo de municipios y regiones, acá lo que tengo es cuánto recibieron, y déjenme ver un ratito. Ya, ok. Acá, por ejemplo, lo que pongo son, ¿cuáles son los 10 gobiernos subnacionales que recibieron mayor cantidad de plata per cápita en el periodo 2007-2020? Y de acuerdo a lo que vemos en este cuadro, denme un segundo, por favor. Ya. Lo que vemos en este cuadro es que el municipio de Yarabamba, en Arequipa, durante ese periodo recibió el equivalente a 700.000, más de 700.000 soles por persona en su distrito. Es decir, que si el hogar era 5 personas, el municipio de Yarabamba recibió 3,5 millones de soles por hogar durante todo ese periodo. Ese es el ejemplo
mayor, consecuencia básicamente de la explotación de Cerro Verde. En Tacna, el municipio de Ilabaya recibió 404.000 soles por persona, el de Ite 383.000, y así, ¿no? San Marcos en Ancash 218.000, Carumas en Moquegua 199.000 y un largo etcétera. O sea, estos municipios recibieron muchísima plata para transformar de manera sustantiva la vida de la gente, la vida de la población. A ver, perdón. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se ejecutó esa plata? Una primera característica es que en realidad los gobiernos subnacionales tuvieron dificultades en ejecutarla, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012, ahí muestro en la diferencia entre lo presupuestado en el año y lo ejecutado, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, para los gobiernos locales, en el 2012 dejaron de ejecutar 5.000 millones de soles, y los gobiernos regionales ese mismo año dejaron de ejecutar casi 1.000 millones de soles. Ese año, por capacidad de gasto, dejamos de ejecutar 6.000 millones de soles que podrían haber sido ejecutados en las propias regiones, ¿no? Estas cifras después caen un poco, pero una primera característica de los gobiernos, del gasto descentralizado, ha sido que tienen baja capacidad de ejecución. Pero eso no me preocupa tanto porque, como ya les dije al principio de la charla, mejor es gastar poco que gastar mal. Prefiero que gasten menos a que gasten mucho y mal. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿en qué gastamos? ¿Cómo lo gastamos? Y lo que vemos en esta gráfica es que los gobiernos regionales gastaron casi la quinta parte de su plata en transporte, básicamente carretera, en educación, básicamente construcción de escuelas, agropecuaria, acá hay un bolsón bien grande de discrecionalidad, mucha ineficiente, ojalá fuera solamente riego, pero no es solamente riego. Un cuarto rubro que ya empieza a ver 13% del total de plata en planeamiento, es decir, en estudios. Estudios que probablemente si se hubiera gastado esta plata que se dice que se ha gastado, probablemente hubieran significado mejores niveles de servicios en las regiones. Deuda pública, orden pública, en fin, ambiente y otros. Pero donde el tema ya era más complicado es en los gobiernos locales. Ustedes ven acá que transportes, casi la cuarta parte de la plata, pero en planeamiento, es casi 1 de cada 5 soles que recibieron se gastó en algo que no es inversión, que es un gasto, que es planeamiento. Y llama la atención que otros temas importantes que le pegan directamente a la gente, como por ejemplo educación o salud, esté tan bajo. Miren, esto es también cuando vimos la pandemia, ¿no? No teníamos capacidad de respuesta, pero ¿en qué gastaron? ¿Cuánto gastaron en salud los gobiernos locales? Solamente el 3%. Y los gobiernos regionales, solamente 9% de toda la plata que tuvieron. Y gastaron también mal. Esto es a mí me tocó evaluar cómo habían gastado la plata del canon a fines del 2000, de la década del 2000, para allá por el 2010, me tocó 2010, 2011, ver uno de los distritos que mayor cantidad de plata había recibido era la municipalidad provincial de La Encañada, en Cajamarca, perdón, esto era el distrito de La Encañada en Cajamarca, en la provincia de Cajamarca, de la región Cajamarca, y ahí lo que encontramos es que la pobreza casi no se había movido, pero habían gastado en ese momento mucha plata en un estadio de fútbol, en una plaza de toros, en un coliseo cerrado,
en bastantes edificios de la municipalidad, incluso un hotel, un palacio municipal, etcétera, etcétera. Entonces, y estos tubos, esta foto que está acá de unos tubos, era un proyecto que yo quería ver, porque decían que habían ejecutado un proyecto de agua y saneamiento y quería, por administración directa, y quería verlo. Y era que habían comprado un montón de tubos, habían comprado un montón de sacos de cemento, los habían guardado en un almacén, y eso se reportaba como proyecto ejecutado. Entonces, esto lamentablemente no fue solamente exclusividad de este municipio que a mí me tocó evaluar, sino también hubo mucha poca transparencia y poca eficiencia en muchas regiones y municipios. De hecho, hace poco, el exministro de Justicia, Vicente Ceballos, mencionaba que habían 17 exgobernadores regionales sentenciados, procesados o bajo investigación, incluyendo las regiones que más canon recibieron, Ancash, Cusco, Cajamarca, y luego cuáles son las regiones con más casos de corrupción, las que tenían más plata, Ancash, 431, y siguen Cusco, Lima, también Ayacucho, Ucayali, etc. Entonces, hubo una gestión no apropiada al no seleccionar bien qué era en lo que había que invertir, en vez de invertir aquello que mejora la calidad de vida en el largo plazo, se eligió aquello que da una sensación de bienestar en el corto plazo, como estas inversiones. Y lo que hicimos en Vidensa, que es la empresa en la que yo dirijo, que soy socio, quisimos hallar qué correlación había entre el canon, la disponibilidad de canon, y el acceso a algunos servicios básicos. Y lo que vemos acá, para contarles el cuento corto y no meterme a la econometría, es que en general sí, pues hubo mayor servicios de agua, acceso a agua y saneamiento, acceso a electricidad, acceso a servicios higiénicos, pero fíjense que el índice de desarrollo humano apenas se movió. Si medimos nivel contra nivel, apenas el coeficiente fue 0.022, y si vemos diferencia versus diferencia, es casi cero, ¿no? 0.001. Es decir, a pesar de que invertimos en infraestructura, a pesar de que invertimos en mayor cantidad de agua, no mejoró mucho, mejoró un poco nada más la calidad de vida de la gente. ¿Y por qué? Porque nos olvidamos muchas veces de que, ok, invertimos en el sistema de agua y saneamiento, pero resulta que en la costa peruana solamente la mitad de los hogares que reciben agua en sus casas la reciben clorada. Y en sierra y en selva, solamente el 20% de la gente que recibe agua en sus casas la recibe clorada. Igual, invertimos mucho en hospitales y descuidamos el primer nivel de atención, que es el que no requiere tanta infraestructura, y por eso fuimos el país que tuvimos la mayor cantidad de muertes por COVID por 100.000 habitantes en el mundo, no en América Latina, en el mundo. Y invertimos mucho en colegios, pero resulta que en la prueba PISA, Perú es penúltimo lugar en América Latina. Entonces, las pruebas PISA son, por si acaso, por si no lo saben, la que mide la capacidad de lectura y la capacidad de comprensión lógica matemática de los estudiantes a nivel primaria y secundaria. Entonces, acá la pregunta es, entonces, ¿por qué se ha ejecutado poco y mal, sobre todo con las platas del canon? Y acá les enumero una serie de cosas que ya le toca a la generación de ustedes arreglar. Y ustedes que estudian economía, yo espero ver en unos años a varios de ustedes que sean responsables por mejorar cada uno de estos problemas identificados. A nivel de planeamiento, por ejemplo, yo no puedo llegar a ser alcalde y decir, ya, ¿en qué invierto? Y uno vendrá y me dirá, haz un mercado, otros me dirán, haz un puente, otros me dirán, haz un estadio de fútbol, otros me dirán, haz un palacio municipal, y así no se hace la inversión.
Yo debería tener una visión de desarrollo de mi territorio, seleccionar un portafolio de proyectos y ejecutarlo para que en conjunto ese portafolio de proyectos me pueda ayudar a mejorar la vida de la gente. Y a nivel de preinversión, lo que vimos cuando hace unos años yo trabajé en la Universidad del Pacífico, pude ver, hicimos varios estudios de calidad de elaboración de los estudios de preinversión y cada vez son peores, ¿no? Hay mucha corrupción también en la elaboración de expedientes de preinversión y la calidad es lamentable, ¿no? Pero además hay otros problemas que no voy a detenerme en leerlos uno por uno porque ustedes van a poder ver la presentación luego. En contrataciones y licitaciones, no solamente hay baja capacidad técnica en las oficinas encargadas de las licitaciones, sino que también lamentablemente hay mucha discrecionalidad y eso, baja capacidad técnica, alta discrecionalidad, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción también. Entonces ahí, lamentablemente, ha habido también muchos problemas. Y en la ejecución de la obra, lo mismo que en los estudios de preinversión, los expedientes técnicos muchas veces tienen fallas, a veces son inejecutables, y eso lo que se deriva es que hay mucha obra pública abandonada por conflictos entre el constructor y el contratante. Y finalmente, si ya pudiste pasar todo eso y logras inaugurar el hospital o el colegio o el centro de salud, nadie se ha puesto a pensar en que los modelos de gestión que tenemos de muchos servicios públicos son obsoletos. Por ejemplo, ustedes que viven en regiones pueden ver que las EPS de su respectiva región son realmente, funcionan de manera muy mal, por distintas razones. No estoy echándole la culpa a los funcionarios. Funcionan muy mal, porque en muy pocas partes del mundo ya el agua y el saneamiento están a cargo de municipios y que muchas veces la contratación de los funcionarios está altamente politizada y responde más bien a un intercambio de favores entre la autoridad y sus votantes. Entonces, en conclusión de todo lo dicho, quiero llegar a algunas conclusiones para hacer una recopilación de todo lo que hemos mencionado. La primera es que existe evidencia de relación directa entre inversión pública, crecimiento y reducción de pobreza. Eso es bastante sólido, a mayor inversión, mayor crecimiento y menor pobreza. Sin embargo, el nivel de impacto sobre el bienestar dependerá de si las inversiones se hacen o no con eficiencia. Más eficiencia, más impacto. Menos eficiencia, menos impacto. El proceso de inversiones a nivel descentralizado se ha focalizado de manera excesiva en la provisión de infraestructura. O sea, lo que les mencioné, la infraestructura no es un fin, es un medio. Y ustedes deben escuchar muchas veces cuál es la brecha de infraestructura, cuál es la brecha de infraestructura, y eso es incorrecto. Lo que yo debo saber es cuál es la brecha de acceso a servicios de calidad, porque yo no quiero que me pongas un hospital si no vamos a asegurar que el 100% de la población a la que asiste ese hospital haya mejorado su salud, porque si no, el hospital no me sirve. Tercera conclusión, las inversiones de los recursos del canon a nivel descentralizado se han caracterizado por no responder a una mirada territorial de desarrollo, se ejecutan proyectos en orden de llegada, se privilegia el corto plazo. Ok, yo quiero inaugurar el estadio de fútbol más grande del país o del sur del país porque ahí yo voy a hacerme famoso con la población y es más, y luego voy a pagar un equipo de fútbol de mi región. Y no miran el largo plazo. Tercera característica es que la baja efectividad y baja eficacia en la ejecución presupuestal. También la ausencia de coordinación, esto es dramático, ¿no? No hay ni los municipios
coordinan con las regiones, ni las regiones con el gobierno nacional, ni el gobierno nacional con los municipios, ni con las regiones. O sea, nadie coordina con nada y a veces eso lleva a vacíos de inversión o a duplicidades que son bastante evidentes, y todo esto se refleja en baja calidad y sostenibilidad de la provisión de servicios asociados a la inversión pública. ¿Qué recomiendo finalmente a futuro? Tenemos que tener planificación prospectiva del desarrollo territorial. Es decir, antes de asumir, ustedes tienen que exigirle a sus candidatos, ahora que se vienen las elecciones a fin de año, que tengan una mirada de desarrollo territorial, que prometan lo que realmente va a impactar en la calidad de la gente. Esta planificación prospectiva tiene que estar coordinada en los 3 niveles de gobierno. Hay que migrar a modelos de ejecución más eficientes. Hay obras por impuestos, asociaciones público-privadas. Acá se ha satanizado la participación del sector privado en la provisión de servicios. Ahí la izquierda ha sido muy eficiente al satanizar el rol del sector privado. También se requiere centrar la atención, que ya se los ha repetido varias veces, en la provisión de servicios y no solo en la infraestructura, y finalmente incentivar la participación del sector privado más allá de la construcción de obra, sino también en la gestión de la inversión que se ha hecho. Ok, y con eso yo termino mi presentación y recién me doy cuenta que he llegado también casi al límite del tiempo, pero nada, yo quedo a disposición de ustedes. Ok, agradecemos la excelente exposición de nuestro ponente, Milton Bonjis, y a continuación vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una primera pregunta en chat que dice, es de Antoinette B, que dice, sobre inversión pública, sabemos que vamos 5 meses en rojo, y febrero tuvo la menor caída desde casi mediados del 2020. Entonces, ¿qué sector se debe aprovechar ahora o cuál sería el más viable para mejorar estas cifras? Mira, yo creo que algo que hay estudios del Ministerio de Economía y Finanzas que muestran la importancia grande de que la gente tenga más acceso a agua, más acceso a energía, que es la brecha que más rápido se ha cerrado, y las carreteras, ¿no? Hay un estudio de un economista peruano ya grande, ya muy mayor, pero que es muy bueno, que es Richard Webb, donde muestra cuál es el impacto de las carreteras en el desarrollo de la gente, cómo la carretera al acercarte al mercado, lo que hace es terminar impactando favorablemente en la población. Entonces, hay un estudio también que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, y ahí hay una cartera de proyectos de 100.000 millones de dólares que se podría aprovechar y ejecutar rápidamente, pero hay que hacerlo bien, porque si no solucionamos los problemas que he mencionado, vamos a seguir ejecutando mal, y eso es algo que debemos evitar en el futuro. Ok, muchas gracias por su respuesta, señor Milton Bonjis. Adelante, chicos, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerlo a través del chat o mediante Facebook. Recuerden que estamos a puertas de poder presentar todo tipo de inquietudes, ¿no? Gerard, ¿algo más que deseas agregar? Claro, agradecerle esta ponencia, ya que nos ha ayudado muchísimo a aclarar muchas cosas, y creo que por la forma tan interactiva que tiene usted de explicar ha sido más fácil de entender y la mayoría de los chicos tienen el tema un poco más claro. Sin embargo, estamos abiertos a recibir las preguntas y aprovechar la oportunidad de tener a alguien tan estudiado como usted aquí para que nos pueda orientar en este tema, sobre todo con la trayectoria tan vasta que ha tenido usted.
Aquí tenemos una pregunta de parte de Eleazar. Dice, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un alcalde o gobernador al llegar al poder para lograr el desarrollo de la región? No, mira, es muy importante. Lo que tiene que tener en claro las autoridades, los alcaldes, los gobernadores, pero también los ministros, es entender a la gente, primero que nada, entender a la gente en su territorio. Y hay que partir de ahí, de la gente. ¿Cuál es la condición más apremiante de mi población? Si yo, por ejemplo, fuera alcalde de Apurímac, lo primero que me centraría es en el agua y el saneamiento. Es lo que más le hace falta a mi gente y es lo que más impacto tiene en su calidad de vida. En otras regiones habrá menos gente con problemas de agua y podrá tener más problemas en temas de salud. Muchas veces las autoridades subnacionales dejan en manos del gobierno nacional la provisión de servicios básicos y eso está mal. Lo que deberían hacer las autoridades subnacionales es tener claro qué le falta a mi gente y trabajar para ello, pero para eso es necesario una segunda cosa que tienen que hacer los gobiernos subnacionales y también ahora el gobierno nacional, que es rodearse de equipos técnicos calificados. Ahora, por ejemplo, y todas las semanas hay noticias en los periódicos, en los canales de televisión, que ponen a gente con ninguna calificación para ejercer un rol. Y claro, luego hay las preguntas que lo que pasa es que tú discriminas porque es del pueblo y qué sé yo, pero acá no tiene nada que ver con que seas del pueblo o no. Lo que hay que tener conciencia es que esa persona que tú estás poniendo en un cargo público va a manejar fondos públicos que vienen de nuestros impuestos y que tienen la obligación de que esa plata se transforme en servicios para la gente, porque así van a haber menos niños con anemia, menos niños con desnutrición crónica infantil, más negocios porque la carretera efectivamente une mi pueblo con los mercados. Entonces, a los alcaldes y a los gobernadores, pero también para las autoridades del gobierno nacional, primero tener en cuenta que ellos se deben a la gente y tengo que entenderla y saber dónde están las necesidades. Y segundo, tengo que rodearme de equipos técnicos profesionales, porque de otra forma voy a poner a gente empírica a manejar plata en un mundo de sistemas administrativos del Estado complejos y no voy a tener buenos resultados. Tiene razón, y es muy importante recalcar sobre todo lo que usted dijo, que las autoridades están ahí por y para nosotros. Entonces, creo que con esto la respuesta está bastante clara y como economistas tenemos también un enfoque muy social para tomar en cuenta a partir de ahora. Desde APECO le agradecemos por su ponencia y por la disponibilidad de responder las dudas que nuestros compañeros tienen. Realmente ha sido un gusto contar con usted y con todos los conocimientos que nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, abrazos para todos. Muchas gracias, señor Milton. Gracias. Agradecemos por su amplia experiencia en este tema y gracias por transmitir estos conocimientos a todos los estudiantes de economía, ¿no? Y también egresados, que es muy importante saber sobre estos temas, ya que hoy en día la coyuntura política está en boca de todos, ¿no? Muchas gracias. Karina, adiós.